Episodio número 88. ¡Feliz cumpleaños! Or, it's my party and I'll cry if I want to. Inglés, felicidades. ¿Por? ¿Es tu cumpleaños? Oh, ¡Sorpresa! sorpresa, sí, lo ves. Tienes razón. Bueno, antes, estudiante, te recuerdo que puedes usar la transcripción del episodio, la traducción al inglés y las flashcards de vocabulario en la página web. No, iba a decir www.morethanAlanguage.com, pero no lo es. No. SpanishLanguageCoach.com. Sí, muy Yeah. bien. SpanishLanguageCoach.com. Y si escuchas el podcast en cualquier plataforma, Spotify, Apple Podcast, donde sea, acuérdate, puede ser el regalo de cumpleaños del inglés, de clicar el botón de seguir o suscribirse en YouTube. Y si nos ves en Spotify, por cierto, que ahora hay vídeo y no nos quieres ver, se puede quitar la opción y escuchar solo el audio. Clicas en Switch to Audio y ya está. Y inglés, hoy vamos a hablar de cumpleaños, de fiestas de cumpleaños. Hoy, el día que estamos grabando esto, es tu cumpleaños. Uh-huh. ¿Cuál es la valoración de este día? ¿Te ha gustado? Ok, entiendo lo que quieres decir. Sí, me ha gustado mucho. Ha sido un día muy bueno. Sí, creo que has hecho muy bien. Porque tengo que decir, es un día que tú has hecho para mí. ¿Sabes? Lo he organizado bien. Exacto. Has hecho todo y me has invitado. Lo que quiere decir, a diferencia de inglés, me has invitado la comida, el desayuno. Quiere decir, me has pagado estas cosas. Yo no he tenido que pagar nada hoy y pues parece mal decirlo, pero me ha gustado eso. No soy muy moderno. Bueno, me gusta que me compren cosas. A quien no le gusta de vez en cuando ser Sí. invitado. Sí, claro. Por cierto, una pregunta. Uh-huh. Que esto no sé si es una cosa cultural. Tú que has vivido en más países que yo, Uh-huh. ahora con nuestra edad, por ejemplo, Uh-huh. si alguien te invita a su cumpleaños en un restaurante Uh-huh. y te dice, te invito a mi fiesta, ¿crees que esa persona, el cumpleañero o cumpleañera, es decir, la persona que cumple años, debe invitar a sus amigos a la cena o no? ¿O cada uno se paga su comida? Creo que es como claramente sería bonito, pero no creo que sea permitible para la mayoría de las personas. No es asumible. Asumible. Sí, diría. Creo que la mayoría de las personas no pueden permitirse. Es que no tienen suficiente dinero para pagar para un grupo de amigos. Y no creo que sea razonable. Y yo no digo esto diciendo que yo pienso que estoy tratando de evitar pagar por mis amigos, porque yo nunca tengo fiestas de cumpleaños. Creo que la última vez era cuando tenía 18 años y quizás antes de eso con 14. Así que nunca hago fotos, lo siento, nunca hago fiestas, nunca monto fiestas. Así que solo digo esto desde la perspectiva de la persona invitada, pero yo nunca espero que me paguen la cena para ir a su cumpleaños. Pero de vez en cuando pasa, y creo que lo que pasa normalmente es que te dicen antes, con aviso, te avisan que van a pagar todo. Y si, o no. Sí, y si no te avisan eso, creo que deberías esperar que no te paguen nada. Normalmente, de hecho, creo que quizás dicen, yo voy a comprar las copas. Sí. Como el vino. Sí, un punto intermedio, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido la mejor fiesta de cumpleaños que has tenido en tu vida? Va a sonar muy mal, pero yo no me acuerdo de ninguna, básicamente. Y creo que es como probablemente le rompería el corazón a mi madre por
si escuchase eso, No, pero ella lee la transcripción en sí, inglés a veces. no sé si todavía después de casi 90 episodios, si todavía lo hacía, pero sí, no me acuerdo. Y ella siempre se esforzaba mucho con las cosas, o al menos me dice, quizás nunca hacía nada y no me acuerdo de la fiesta porque nunca pasó. Vale, entonces, ¿cuál sería tu fiesta de cumpleaños ideal? Primero, ¿te gusta? ¿Te gusta ser el centro de atención? O sea, yo sé la respuesta, pero te pregunto, ¿te gusta ser el centro de atención en una fiesta Sé que, de cumpleaños? sé que piensas que no. Creo que para mí depende. Si ya me siento cómodo, sí. Así que con mis amigos, ¿sabes? Una cena podría ser guay, pero creo que me preocupo demasiado por cosas como los gastos. No quiero invitar a todo el mundo a cenar conmigo y luego esperar que paguen. Es como me siento un poco preocupado por esas cosas que son ridículas. Así que creo que lo que normalmente hago lo que hemos hecho este fin de, ¿no? Donde tenemos a una amiga aquí, hemos hecho unas cosas juntos. Está ahí. Carlota, di hola. Sí, y sí, eso. Creo que eso es para mí un cumpleaños ideal, Vale. porque es pequeño. Pero entonces no te importa ser el centro de atención en tu fiesta de cumpleaños. No me importaría, pero nunca tuve un cumpleaños así. Mi hermana sí, me acuerdo de que ella tuvo una fiesta muy grande para los 18. ¿Tú nunca has tenido una fiesta sorpresa de cumpleaños? De nuevo, lo siento si lo he tenido y no me acuerdo, pero no me acuerdo, creo que no. No, Creo que no. Para mí mis fiestas de cumpleaños como niño son muy memorables. O sea, las recuerdo conversaciones de esas fiestas. O sea, era bastante No, es que importante para mí. me acuerdo de un lugar. El problema es que yo no me acuerdo de la diferencia de mis cumpleaños y de todos los demás, porque vivíamos en un lugar donde no había tantos lugares, así que todo el mundo iba a los mismos lugares para celebrar su cumpleaños, ¿no? Así que había un lugar que se llamaba Activity World, el mundo de las actividades. Suena muy académico. No, sí, suena. ¿Qué hacíais? ¿Sudokus? No, era increíble. Como tenían muchísimas cosas muy emocionantes, como no sé cómo se dicen estas cosas en español, pero sabes, por ejemplo, las ruedas Sí. para los ratoncitos. Las ruedas de hámster. Exacto. Sí. Así que tenían como esos o esas para de tamaño humano, Sí. ¿sabes? Cosas así. Tenían, ¿cómo se dice las cosas? ¿Cómo se dicen las cosas que crean las arañas? Telarañas. Telarañas, sí, claro. Como es una combinación de tela Ajá. y araña. Exacto. Así que tenían como una torre, como la Torre Eiffel, de telarañas. Y te lanzabas de la cima de esa torre y luego... La cima es el punto más alto. Exacto, y te caías por la telaraña. Así que a veces te caías muy rápidamente y estabas un poco en peligro. Y a veces era muy lento porque estabas resbalando entre las telarañas y era muy emocionante, era súper bueno. Así que cosas así. Sí, en español también, en España es bastante habitual celebrar tus cumpleaños como niño en lugares así. Se llaman parque de bolas. Yo prefiero un mundo de actividades. Activity World. Pero ¿es ¿es el nombre genérico o es el nombre específico al que tú ibas? ¿Quién sabe? No lo sé. No sabes nada. No creo que exista ahora.
Ok. Pero me acuerdo de que porque tenías como 1 hora, 2 horas o lo que sea ahí, Mm. ¿sabes? Y y el grupo que iba a seguiros estaba ahí esperando que terminase tu o vuestra sesión. Y me acuerdo de que siempre había grupos de adultos esperando para entrar, ¿sabes? Como soldados, teniendo como una fiesta de trabajo. Ujú. Y así que era algo que llamaba la atención de los adultos también. Ah, ok. Y a mí me encantaría hacer ese tipo de cosa hoy en día. Ahora está de moda. Está muy de moda. Hay muchos parques así en España Sí. para adultos también. Y cosas como pistolas de Mm. láser, ¿sabes? Y piscinas con toboganes, Ujú. cosas así. Muy bien. Me encantaban. Y había otras, o hay otras tradiciones como yo ahora estaba recordando en el colegio, en primaria, cuando éramos pequeños, si era el cumpleaños de alguien, ese día el niño o la niña normalmente llevaba golosinas para sus compañeros. Que son dulces. Dulces, sí, dulces. Los dulces que si comes mucho acabas en el dentista, ese tipo de Ujú. dulces. Entonces repartía, daba una bolsa de golosinas a cada niño y luego también se repartían las invitaciones para la fiesta de cumpleaños Ujú. y ponía el lugar. Había este tipo de tradición porque me parece bastante protocolario para ser un cumpleaños infantil que haya invitaciones, que haya un regalo para todo el mundo en tu clase, este tipo de cosas. Para ser sincero, ¿No te acuerdas? no estaba escuchando porque cuando dijiste lo de los dientes, empecé a pensar en los dientes, un tema especial Estás para mí. obsesionado, ¿eh? Sí, así que porque sé que vamos a hacer nuestra secuela, ¿no? Al episodio de los dientes Sí. y estoy emocionado por ello. Así que no he escuchado. ¿Qué decías? Que había Golosinas. golosinas en la Sí. escuela, los niños los llevaban de casa para dárselo a los colegas. No, el cumpleañero o cumpleañera, que es la persona. Tú hoy eres el cumpleañero. Sí, eso quería decir. Llevaba bolsas de golosinas para sus compañeros de colegio, para su clase, no para todo el mundo. Sí. Y también unos días antes del cumpleaños había repartido invitaciones para el cumpleaños. Repartido significa como dado o enviado. Distribuido. Había Ok. distribuido las invitaciones entre sus compañeros y no siempre te invitaban, que esto también es un tema un poco delicado. Ya. Porque muchos padres sí decidían invitar a todo el mundo. Quizás esto Y- es la raíz de mi falta de recuerdos, ¿no? Quizás no me invitaban y hubo un trauma, algo para mí y no me acuerdo de nada por represión de recuerdos. Bueno, quizás. A Pero ver, sí, eso pasaba también para nosotros. es verdad que es un tema delicado, porque Ya. también como padre, a mí no me gustaría que a mi hijo o hija no le invitasen, ¿no? Sí, es A ver, difícil, ¿no? Porque depende de la situación. imagino que haces la situación peor si haces algo para tratar de prevenir que esta situación pase. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Es que creo que en general los padres se esfuerzan a invitar a todo el mundo o un grupo súper pequeño. Sí, Sí, pero no sé. eso es cierto. Bueno, pero te preguntaba si existen este Sí. tipo de tradiciones Sí, claro. de... no sé, Golosinas quizás no me acuerdo de eso mucho. Quizás, no lo sé, no. No era algo que todo el mundo hacía, Vale. pero sí. ¿Y se reciben muchos regalos también? ¿O es...? Porque ahora algo que me he dado cuenta que ha cambiado con el tema de los cumpleaños en España, antes cada persona llevaba un regalo al cumpleañero o cumpleañera, ¿no? Entonces, claro, los presupuestos, es decir, la cantidad de dinero que tienes para hacer un regalo es limitada. Y los regalos, pues, eran regalos de baja... de ticket bajo, digamos. O- Ahora lo que se hace es
Uy, como es el un regalo cumpleaños. grupal. Claro, es el cumpleaños de Oliver. Ponemos 10 euros cada uno y tenemos 200 euros para hacer Sí. un regalo mejor. No, para nosotros que yo sepa, que yo me acuerde, creo que era más como dijiste que era antes, como era antes. Sí hacíamos eso para los regalos para los profesores. Ujú. De Ah, claro, para comprar un jamón o una... ¿no? un jamón, sí, claro. En Ese España, regalo clásico. en España era un jamón o una cesta con muchos productos Pues de comida. siendo vegetariano, si mis estudiantes me dieran un jamón, pensaría que quedas fuera como una amenaza Claro, o algo así. ya. Además, muchos de tus estudiantes eran musulmanes, que también sería Sí. extraño Sí, que si te compras y en muchos jamón. judíos también, así que no creo que jamón fuera un regalo o iba a ser un regalo muy popular. ¿Te compraron cosas bonitas cuando te fuiste del colegio? Sí, es verdad, es verdad. Y me escribieron muchas cartas Sí. muy bonitas también. Sí. Es que hemos hablado de este tema, ¿no? Que lloré después, pero gracias a Dios, no delante de ellos, porque, ¿sabes? Siendo británico. Pero lloré, ya, porque era súper, súper bonito lo que escribieron en todas las cartas que recibí. Y era interesante que unos estudiantes que ni siquiera enseñaba vinieron a buscarme, ¿sabes? Para darme algo que había enseñado estos estudiantes hace unos años. Ujú. Pero sí, era muy bonito. Pero es como a veces piensan mucho. Quiero decir que no sé cómo se dice pensativo. Quiero decir que son, Reflexivos. consideran mucho Ujú. tus sentimientos. A veces, Ujú. sí. Claro. Pero terminamos, ¿no? Sí, vamos a terminar porque tenemos que continuar celebrando tu cumpleaños Claro. o al menos cenar. Sí, sí, eso. Muchas gracias, estudiante, por estar ahí una semana más. Te esperamos en el próximo episodio. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Un saludo cumpleañero, ¿se puede decir? Sí. Sí, un saludo. Chao.